mi gente linda, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien se postuló como vicepresidente en la fórmula con Kamala Harris, anunció este lunes que pone fin a su campaña para un tercer mandato, citando la intensa presión política y la necesidad de concentrarse en abordar un escándalo de fraude en programas estatales que ha dominado la agenda pública y ha traído ataques de rivales, incluyendo, obviamente, el presidente Donald Trump. Mucho ha estado pasando en Minnesota. Vamos a analizar el tema con Eric Fajardo, quien sigue con nosotros. Gracias, Eric, por mantenerte en el programa. Eric Fajardo, ¿estamos? ¿Será que...? Ahí va. Aló. Adelante. Creo que te perdí por un minuto. Bueno, nada, había hecho la presentación sobre el gobernador Tim Walz, que dice que no se postula. Claro, estamos dando la noticia desde ese punto de partida, pero realmente aquí hay un fraude que se destapó durante las vacaciones, las vacaciones. No uno, Sandra, son varios. Son muchos, y muchos ya han sido procesados en la corte, ¿eh? Ya muchos han sido, esto lleva años, lo que estaba calladito, esto ahora está estallado. En las últimas semanas. Es que el programa médico del embajador de Somalia ante Naciones Unidas está incluido entre los programas observados. Este es un complejo criminal que lo que me importaría decirte es, Sandra, que no puede ser tratado como fraude. Esto no es fraude de beneficios. A ver. Cuando tantos miles de millones, billones de dólares están implicados, cuando organizaciones al nivel que lo han hecho están involucradas cientos de ONGs, personas, nombres, y cuando hasta hay en esto la connivencia de autoridades, porque para que una criminal enterprise, para que una colusión criminal funcione, tiene que existir de los dos lados, de quien concede que mínimamente no cumplió con su rol constitucional de vigilar y de cuidar y de auditar y de verificar el uso de los fondos federales, o en el peor de los casos fue parte del crimen. Y creo que hay que, por eso, tomar esto en la medida y en la dimensión justa. No renunció a su postulación el gobernador Tim Walz o a su repostulación porque sí. Él ya fue gobernador. Él fue el candidato a la presidencia o a la vicepresidencia de los demócratas. Él es un cuadro político que tiene mucho pegue dentro de su partido, mucha trayectoria. Si él renunció a ir a una reelección que era su propósito declarado, es porque acá el efecto jurídico de esto va a ser significativo, y me imagino que Tim Walz está tratando de desinflar la presión sobre él mismo, renunciando a dar la continuidad en la gobernación. Y para entender mejor, porque estas cosas son complejas y yo misma, a ver, ¿por qué es responsabilidad política de Tim Walz? ¿Por qué cae esto sobre él? Yo sé que son fondos estatales, pero ¿por qué lo implica él directamente? Pienso que la implicación directa al jefe del Ejecutivo en Minnesota va a venir de los testimonios de los whistleblowers, porque hay más de uno que ha dicho que él fue advertido por su círculo íntimo, ha sido advertido por quienes eran parte de su nivel de decisión ejecutiva, llamémosle así, de su inner circle, y él sabía de las consecuencias y además expresó por las declaraciones en la prensa de los whistleblowers, él habría expresado, lo estoy diciendo en condicional, que estaba consciente de lo que estaba pasando en términos de legalidad, pero que él no podía darse el lujo de prescindir del apoyo del voto somalí. Así lo dijo y lo reflejaron los medios, algunos de los whistleblowers, y si eso en un tribunal se repite y si eso se constituye en parte de los testimonios y del indictment contra él, mira, va a caer todo como una gran torre de Jenga, porque como te digo, no estamos hablando de fraude, esto es corporación criminal, esto es asociación delictuosa al más grande nivel, y la asociación delictuosa tiene que ver con que hay autoridades que o miran a otro lado y no hacen su trabajo, o participan del delito, y delincuentes que delinquen. Y debemos recordar que en Minnesota, para los que no sepan, porque es mucha información y tanto mundo que cubrir, hay entre 70,000 y 100,000 somalíes. Ellos llegaron bajo a partir de los años 90, huyendo de la guerra civil en Somalia, por unos programas sólidos. O sea, vinieron a través de varios programas que
que de reunificación familiar, varios programas de esta índole, y han formado una comunidad muy importante. Muchos ya son ciudadanos y han elegido a Ilhan Omar. Ilhan Omar ha hablado sobre esto, un poco déspota, ella siempre haciéndose la víctima, la verdad, tengo que decirlo. Un poco déspota sobre esto. Primero trató de desasociar y decir que vamos a ver cuáles son las acusaciones, y luego, una vez que ya se ha presentado bastantes evidencias, ha tomado otro tono. Pero ¿cómo crees que esto la puede afectar a ella? Y ella, la verdad, que ha tenido muchísimos problemas. Tiene acusaciones de que hizo fraude para migratorio. Ahora esto no sé si la implica de alguna forma. ¿Cómo ves? Bueno, creo que lo que la va a implicar es que hay una extraña coincidencia. En el marco de una investigación sobre redes criminales, el Departamento de Justicia no va a dejar pasar, Sandra. Y es el hecho de que de 2020, cuando empezaba su gestión como gobernador Tim Walz, la gestión que ahora va a terminar, a la fecha, su fortuna, la fortuna que declaró, porque tiene que declararla, tú sabes, al fisco, la concejal o la congresista Ilhan Omar, subió de $56,000 en 2020 a 30 millones. Oh, my goodness. Creo que cuando hay ese nivel de enriquecimiento, pero yo estaba corriendo opciones, estaba corriendo a cómo puedes especular en la banca, en las acciones, en Wall Street, o finalmente con criptomoneda, cómo podrías sacar esa utilidad. No hay una medida financiera humana por la cual tu patrimonio se podría incrementar en 500%. Es decir, estamos hablando de que la verdadera investigación sobre Ilhan Omar es cómo durante el periodo que el crimen, esta colusión criminal sucede en Minnesota, ella, como miembro del partido del gobernador Walz, como miembro de la comunidad somalí que está implicada, se enriquece y crece su patrimonio 500 veces. Creo que esa va a ser la pregunta, Sandra, sobre Ilhan Omar. Y bueno, la otra parte de esta moneda es que Amy Klobuchar, quien también se había presentado como candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, ella es senadora de Minnesota. Ahora se está hablando de ella como candidata a la gobernación. ¿Qué cambiaría su eventual entrada en el mapa político estatal si ella es gobernadora y deja de ser senadora? ¿Cambia algo? No sé cuál es. Bueno, absolutamente nada, porque, como te digo, hay que comprender que este tipo de acciones no son ajenas al Partido Demócrata. Quiero ser muy cuidadoso con lo que estoy diciendo, pero si te fijas en la historia del Partido Demócrata, el explotar comunidades migrantes, tanto políticamente como haciéndolas presas de un sistema de dádivas, de un sistema de patronazgo, eso no nació en Minnesota. Eso es parte del Tammany Hall, es decir, de la célula madre del Partido Demócrata en Nueva York. ¿Qué hacían con los migrantes europeos durante los 1800, 1900, durante la Edad de Oro? Los demócratas utilizaban como maquinaria de voto. De hecho, se llama The Tammany Hall Machinery. Si tú la ves en la historia, se llamaba así el Partido Demócrata cuando empezó a usar migrantes neoyorquinos para utilizarlos como aparato para desestabilizar elecciones democráticas y ganarlas, obviamente de manera fraudulenta. Y además, a cambio de eso, le daba a los líderes tribales de las minorías migrantes dádivas. Usaba el mecanismo de servicios sociales del welfare para domesticar, para prácticamente amaestrar minorías migrantes y utilizarlas a cambio de este tipo de favores. De que de por medio se hacía rica gente, por supuesto que sí. Por supuesto que habían intermediarios, sindicalistas, líderes comunitarios. Y en el caso... Lo que ves en Minnesota es una foto, es un reflejo de lo que ya existía en el Partido Demócrata a través de Tammany Hall en Nueva York un siglo atrás. Pero sí tenemos que decir que la comunidad somalí, hablando de eso precisamente, ha desarrollado una economía propia muy dinámica. Tienen centros comerciales, negocios de pequeñas empresas a empresas medianas. Ellos son autosuficientes económicamente y la verdad que han mostrado... además, haber adquirido esta influencia política me recuerda a la comunidad cubana que llegó a Miami y la verdad que se estableció y en poco tiempo han podido subir. Ahora obviamente están implicados en todo este fraude y el presidente Donald Trump ha enviado, si no mal informo, a más agentes de ICE para
controlar posiblemente la inmigración ilegal, porque igual que hay inmigrantes que ya están legalizados, me imagino que hay muchos que no lo están. Y ahora hay este operativo en Minnesota. Y es importante lo que dice Sandra, porque no se trata de juzgar a una comunidad ni a una etnia. Esa es la defensa precisamente la única que tienen hasta este momento el gobernador Tim Walz y la NOMAR. Decir que aquí lo que hay es islamofobia, o que aquí lo que hay es racismo contra los somalíes, y de lo que se trata es que no puede ocultarse detrás de este discurso de matizar de racismo el crimen el monto de $9,000 millones. Es la estafa más grande a los beneficios públicos en la historia de los Estados Unidos. $9,000 millones. Y quienes ejecutaron, porque no son los cerebros, pero quienes ejecutaron la estafa y se beneficiaron, compraron Porsches, propiedades. Una se fue de vacaciones al Mediterráneo y jamás volvió. Es decir, estamos hablando de un crimen, de un delito, y la etnicidad, de dónde vienes, tu color, cuál es tu comunidad, no debería ser un óbice para tratar de justificar que aquí hay delincuentes que necesitan pagar. Los que ejecutaron, Sandra, y los de cuello blanco que se beneficiaron por usar su autoridad para permitir que otros estafaran y defraudaran al fisco en los Estados Unidos. Y bueno, claro, todo esto se destapa cuando el periodista independiente, él es un YouTuber. Fíjate, hoy en día los periodistas es cualquiera que agarre una cámara, que vaya, haga su investigación. Se llama Nick Shirley. Él estuvo visitando algunos de estos centros de cuidado de niños, que supuestamente ahí es donde iba el dinero, y encontró que muchos no había niños, donde no había nada, no había entrada y salida, pidió videos. Luego sacaron unos videos los quienes manejan esos centros, pero él realmente fue quien destapó esto, que lo ha hecho una conversación nacional. Bueno, antes de que se llevaran a Maduro, ¿no? Era una conversación nacional que ya ha quedado un poco opacada. Vi el video de Nick Shirley, también de Nick Sortor. Bueno, todos pueden hacer periodismo, pero no todos pueden ser periodistas. Creo que Nick Shirley ha mostrado que uno puede ser un periodista sin trabajar para un medio corporativo. Eso es lo claro. Han habido antes intentos. Al día nacen influencers que agarran y hacen un show. Eso no es un problema. Pero creo que él ha hecho lo duro, el hardcore del periodismo, que es ir abajo, hacer las preguntas que incomodan, porque eso es ser periodista, hacer las preguntas que incomodan. Esa es la tarea del periodista, y obviamente correr el riesgo para conseguir los hechos. En ese sentido, creo que es bueno lo que tú dices. Hay que llamar a los periodistas que trabajan en los medios corporativos a una seria autocrítica sobre si están cumpliendo su rol. Cuando uno recibe ese chequecito, mi amor, tú estate quieto. Tú estate quieto, ¿entiendes? Es lo que pasa. Pero bueno, Eric Fajardo, ha sido un gran placer conversar contigo. Muchísimas gracias por participar en el programa y por extenderte, además, para poder hablar de lo de Minnesota y todo lo que pasa en Venezuela. Gracias, Eric Fajardo. Siempre un placer. Un gran abrazo, Sandra. Igual para ti. Amigos, seguimos informando porque cuando regresemos vamos a conectar con Mariorín Méndez. Ella es periodista que está dentro de Venezuela. Aparentemente ya se ha restaurado el servicio de Internet. Tengo entendido que Starlink está ofreciendo servicio de Internet para el país. Vamos a conectar con ella para saber qué es lo que se está viviendo en Venezuela a esta hora. Están conectados ustedes con Sandra Peebles en América Radio 1260 AM 94.3 FM.